Ernesto, sin interrupción acá. Se da cuenta que no hay espacio publicitario, nada. Directamente vamos pasando de un expositor a otro. Pero es un gusto también tener tanta información, ¿no? Para ver las diferentes alternativas que tenemos de capacitación. Ahora vamos al otro lado. Las claves de capacitación misionera de los que envían, ¿sí? Antes tuvimos de los enviados, ahora de los que envían. Y para esto hemos convocado a Carlos Scott. Carlos, ¿estás por ahí? Acá estamos, ¿cómo les va todo? ¿Qué tal, Néstor? Una gran alegría ver tantos amigos y compañeros de misión. Gracias, Esteban, Daniel, por facilitar esta movida. Una alegría verlo a Ernesto, Fernando, a Edgardo, a Stanley, bueno, un montón de gente. La verdad, un tiempo precioso. Qué bueno, qué bueno. Déjame presentarte, Carlos, aunque sos muy conocido. Queremos decir que Carlos, junto también con su esposa Alicia, están desde tiempos que están involucrados con las misiones. En sus inicios, por supuesto, con su iglesia local, también muy involucrado con la Red Misiones Mundiales, los que, conocido como Red Misiones Mundiales en Argentina, es Comibam Argentina. Y luego también con Comibam Internacional. Ha sido facilitador del Cono Sur y luego presidente internacional de Comibam, entonces internacional. Y ahora están con una iniciativa que se llama Local. Y es un gusto para nosotros tener en esta mañana a Carlos Scott. Nos va a hablar de su experiencia de tantos años y también de lo que él conoce sobre misiones. Seguramente nos va a dejar un desafío. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Néstor. Un gran cariño, un gran abrazo para todos. Ahí le hice llegar a Esteban unos 7 o 10 archivos, más o menos 7, 10 documentos para que se los envíe a ustedes. Ustedes ahí van a tener un montón de información, muchas cosas interesantes, prácticas, así que lo que voy a hacer referencia ahora van a ser algunas reflexiones, porque la idea es pensar y repensar en este tiempo donde Dios nos ha puesto en pausa, Dios apretó un botón y nos puso en pausa en medio de esta pandemia, así que la iglesia está en un tiempo donde está repensando. Y una de las cosas que tenemos que repensar y volver al inicio, o tal vez destruir, derribar, quitar, como dice Jeremías ahí en el primer capítulo 1, para poder plantar y edificar correctamente. Y una de las primeras cosas que nos tenemos que poner a pensar, si nosotros somos los que realmente enviamos gente, si el término que estamos usando es un término correcto, es que somos enviadores, porque cuando hablamos de enviadores, parece como que hay algunos jefes o hay algunos gerentes de proyectos nada más que se encargan de enviar, como que los que van son algunos, ellos son enviados y nosotros no somos enviados. Entonces tenemos que volver a repensar todo, y es muy bueno este tiempo de crisis, muy bueno este tiempo donde Dios nos puso en pausa para pensar qué es la iglesia, cómo somos iglesia, cuál es la manera de ser iglesia, cómo estamos entrenando, capacitando a la gente que no es nuestra, a la gente que Dios nos dio. Y quisiera hacer referencia a algunos pensamientos en esta mañana rápidamente. Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir chateando ahí a Esteban, Daniel, no sé si habrá tiempo para esto, pero siempre es ideal un tiempo de diálogo y preguntas, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar en este corto tiempo que nos queda. Y qué interesante que a veces la iglesia o nosotros nos parecemos a Cleofas y ese discípulo que salen de Jerusalén, Jesús ha resucitado, ahí en el capítulo 24 de Lucas, y de repente se encuentran confundidos, desanimados, se van lejos del lugar peligroso. Jerusalén se transformó realmente en un lugar muy peligroso, y se van camino a Maús, hay 11 kilómetros lejos de Jerusalén. Y si hay una palabra de esperanza para toda la red en este momento, es que Dios sale en el camino, Dios nos encuentra en este camino y no nos deja solos en este camino. Y a veces en medio de la oscuridad, en medio de la desorientación de todo lo que estamos viviendo, la pregunta es ¿cómo seguimos? ¿Cómo va a continuar todo esto?
Y qué interesante que Dios se hace presente. Y en el medio de la noche, en medio de la oscuridad que a veces tenemos que vivir, necesitamos que alguien nos tome de la mano o alguien nos dé una palabra. Y es precisamente el Señor que sale a nuestro encuentro. Qué interesante que los evangelios, cuando están ahí los discípulos en el monte de la transfiguración, ellos escucharon una palabra que vino del cielo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si hay algo que como red, como movimiento misionero, la Iglesia tiene que hacer en este tiempo, especialmente es escuchar a nuestro Dios de una manera muy especial, en medio de esta pausa que Dios nos ha puesto. Volver a repensar cómo estamos haciendo la misión, volver a repensar estos términos que estamos usando y la manera, la práctica de la misión que estamos teniendo en este tiempo. Y qué interesante que Dios no nos deja solo en esta noche, en esta oscuridad, en este momento a veces difícil que tenemos que vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuevamente tenemos la acción del Espíritu Santo de Dios y la palabra que ilumina el camino. Una lámpara no ilumina toda la noche, pero nos permite ver el próximo paso que tenemos que dar. Y este es nuestro deseo en esta mañana. Juntamente con esto, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos preguntas como movimiento. ¿Qué vienen discutiendo en el camino? Es lo que les dijo a estos dos discípulos. Sale a ese encuentro, no lo reconocen, a veces no nos damos cuenta que Dios está trabajando, que Dios está purificando a su iglesia, que nos quiere llevar a otro nivel, quiere que dejemos atrás viejos modelos que fueron muy buenos en su época, muy bien contextualizados en su época, pero ya tenemos que pensar en nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas maneras de ser iglesia y nuevas maneras de ser movimientos misioneros. Entonces el Señor sale a nuestro encuentro para preguntarnos como iglesia en primer lugar, ¿qué es lo que venimos discutiendo como iglesia? Qué interesante que cuando vamos a los evangelios enseguida, ahí tenemos Marcos 8, 9, 10, 11, que estas mismas preguntas es lo que le hace el Señor a los discípulos. Y uno de los problemas que tenemos nosotros como movimiento es no darnos cuenta que ya somos sido enviados, como el Señor... Como el Padre me envió a mí, dice Jesucristo, así yo los envío a ustedes. El problema es que la iglesia no se da cuenta a veces que está en misión, que la misión solamente es para algunos, para los profesionales, para los clérigos, para los especiales. Los otros no estamos en misión, estamos en pausa, ahí somos jueces. A ver, esto me gusta, esto no me gusta. Voy a la iglesia y digo, este me gusta, qué bien que habló aquel no me gusta tanto, qué bien esta banda, aquella no me gusta tanto. Parece que estamos de espectadores nada más y no nos damos cuenta que hemos sido una iglesia que ha sido enviada. Porque el tema fundamental acá no es a quién enviamos, el tema es dónde vamos, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo realmente en este tiempo como iglesia. La clave es ir, darnos cuenta que estamos en un campo de misión, darnos cuenta que todo es misión. Alguien dijo, cuando todo es misión, entonces nada es misión. Y David Bosch, un gran misionólogo sudafricano, en su momento dijo, esto lo tenemos que resolver de una manera creativa. Toda la iglesia es misionera, todos somos misioneros, todos somos sacerdotes, no hay los especiales nada más. Entonces tenemos que volver a replantear nuestro diálogo misionero. ¿Qué vienen discutiendo en el camino? ¿Qué es lo que estamos hablando en el camino? Porque la iglesia ha cambiado el enfoque, ha perdido el enfoque de que ha sido una iglesia enviada. Entonces la iglesia se transforma en un lugar donde empezamos a discutir cosas que no tienen sentido, que veían los discípulos. El Señor le hablaba de su sufrimiento, de su sacrificio, de su entrega, de un camino de vida, de un camino de libertad, y de repente ellos empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Y el Señor, ¿qué están discutiendo? Y lo que estaban discutiendo, ¿quién es el más importante? A ver, ¿quién es el más importante? Entonces el Señor ahí se para en el medio camino y le tiene que mostrar el modelo de iglesia que el Señor quiere en este tiempo. El Señor es un Señor que se sienta, enseña y abraza, y cuando abraza lo que hace trae al más pequeño, a un niño. Y la primera clave teológica que nos quiere marcar el Señor en esta mañana, aprender a ser personas sencillas, a ser personas humildes, simples, no creernos que somos muy importantes o pelearnos para ver quién es el primero.
Dicho esto, enseguida comienza la competencia, porque uno de los problemas que tenemos en la vida de la iglesia es que competimos unos con otros, y es una locura. Localmente, en la misma iglesia local, y a veces en las mismas denominaciones, y a veces entre las denominaciones. Entonces, a veces parece como que no toleramos otras prácticas redentoras, diferentes a las que nosotros solemos hacer. Y qué interesante que ahí Marcos 9 nos marca Juan, que Juan, conocido como el discípulo del amor, pero tuvo que pasar por un proceso para que sea realmente un discípulo del amor, le dice al Señor, lo sale a increpar, al Señor le sale a interpelar, al Señor dice, Señor, vimos a uno que están echando demonios, vimos a unos que tienen una práctica redentora diferente a la nuestra. ¿Qué podemos hacer, Señor? Se lo vamos a prohibir. Y enseguida dice el texto de Marcos, porque Señor, no son de los nuestros, no son de los nuestros. Si no sos bautista, hermano, si no sos anglicano, si no sos hermano libre, no sos de los nuestros, si no sos pentecostal, no sos de los nuestros. ¿Qué significa ser una sola iglesia en este tiempo como realmente que ha sido enviada? Y el Señor le dice, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Lo que ellos no pudieron hacer en ese mismo capítulo y en el capítulo anterior, que era expulsar a un demonio, otros lo pudieron hacer. Seguidamente, a medida que vamos avanzando ahí en Marcos, encontramos que ya no es quién es el más importante, sino quién es el primero. Y en Marcos 8 nos dice, el Señor, cuídense, le dice a los discípulos, están preocupados para ver quién tiene pan, porque se había quedado sin pan, habían salido de la alimentación de los 5.000, le había quedado un solo pan, tenían que cruzar al otro lado, y están preocupados. Y el Señor le dice, pero muchachos, cuídense, ¿de qué se tienen que cuidar? Nosotros como movimiento misionero en este tiempo, la iglesia en este tiempo, ¿de qué se tiene que cuidar? De dos cosas, dice el Señor. Cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? La levadura del mercado. Hemos metido en la iglesia la levadura del mercado. Lo que necesitamos son gerentes de proyectos. Lo que necesitamos no son siervos, pastores, discípulos de Cristo, sino necesitamos jefes que marquen la línea por donde tiene que ir cada uno. Necesitamos control. Esta levadura del mercado lo único que nos dice es que lo importante es la teología de la productividad, la teología del rendimiento. Vos valés por lo que producís, y si no producís nada, no valés absolutamente nada. El éxito pasa por resultados, y los resultados hay que lograrlos rápido. Aceleración. Es la palabra más importante en este momento. En donde en la iglesia ya no tenemos personas a las cuales servir, lo que tenemos son clientes. Y como usted sabe, el cliente siempre tiene la razón. Y por lo tanto, ya no tengo hermanos en el cuerpo de Cristo, lo que tengo son competidores. Y esto rompe la vida de la iglesia, esto rompe la unidad en la vida de la iglesia. Donde los espacios de ministerio en la vida local de una misma iglesia se transforman en espacios de poder, donde es más importante los métodos que los contenidos. Y el Señor también sale ahí y les dice, ¿qué vienen discutiendo? Así que cuídense de la segunda cosa. ¿Cuál es esta segunda cosa? La levadura de los fariseos. Porque la iglesia, como el Padre me envió, así me envió, yo los envío como el Padre me envió, pero con la teología de Jesús. Nosotros hemos puesto otra teología, una teología totalmente diferente. Nos hemos suscrito al modelo de Babel, en vez del espíritu del Pentecostés. Y en todo esto, el Señor dice, cuídense entonces de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? La levadura del control, la levadura del reglamento, la levadura de la institución que es más importante que el Espíritu Santo, la levadura de los estatutos, la levadura de ese control obsesivo que muchos quieren ejercer sobre la vida de la gente, abusando espiritualmente y emocionalmente incluso de las personas y de la vida de la comunidad. Una levadura que nos dice que es más importante la justicia que la misericordia, donde la piedad no se tiene en cuenta. Y Dios nos dice, líbrense, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Entonces acá viene el tema de qué implica ser una iglesia enviadora, pero no enviadora, que ya hemos sido enviados. Es ayudar a la gente que Dios ha colocado al lado nuestro, que no es nuestra, es la gente de Dios,
ayudarle como hay en Lucas 24, el gran cuadro, presentarle el gran cuadro de la misión. ¿Cuál es el gran cuadro de la misión? Qué interesante que cuando los discípulos, estos dos discípulos están desorientados, camino a Maús, el Señor les comienza a hablar de las Escrituras. Entonces dice, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó a qué se refería toda la Escritura. Y esto es lo que tenemos que hacer con nuestra gente. Cuando nosotros decimos que algunos son enviados, cuando nosotros decimos que la misión es solamente las misiones transculturales, ahí nosotros nos estamos equivocando. Todo es misión. La iglesia está en misión. No es que algunos son especiales, todos estamos en misión. Donde la dimensión que tenemos que manejar es una dimensión eclesial. ¿Qué es una dimensión eclesial? Todos somos sacerdotes y no una dimensión clerical. La misión es de los profesionales o de determinadas personas especiales. Hay una luz cayó sobre ellos. No funciona, no camina eso. El gran cuadro que presenta el Señor y que nos presenta el Señor es toda la Escritura, toda la palabra de Dios, que va del Génesis al Apocalipsis. La primera gran dirección que nos marca siempre Dios en su palabra: yo me he propuesto bendecir a todas las personas. Yo me he propuesto bendecir a todas las etnias. Yo me he propuesto bendecir a todas las naciones. La última y primera palabra de Dios para tu vida, para la vida de la iglesia, pero para la vida del mundo, porque el foco de atención no es la iglesia. El foco de atención de Dios es el mundo, es la sociedad, es las naciones, es las etnias. Y mi palabra, mi dirección es bendición, bendición y bendición. Es la última palabra del Señor para toda vida humana. En segundo lugar, la segunda dirección que nos muestra, a la cual nosotros tenemos que capacitar, entrenar a todos los que nos rodean. Que lo que está en juego acá es la gloria de Dios. No está en juego tu gloria, tu nombre. No está en juego tu historia, mi historia. Lo importante acá es la historia de Dios, la gloria de Dios. Y Dios se ha propuesto revelar su gloria a las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones entonces le den la gloria a Dios. Dios quiere ser reconocido. Dios quiere ser adorado. Dios quiere ser alabado. Y Dios llama a la gente hacia sí misma. Y el tercer gran propósito que descubrimos en toda la Escritura es que Dios se ha propuesto derrotar el mal. Dios se ha propuesto derrotar el mal. ¿Por medio de qué? Por medio del reino de Dios. Es un ya y un todavía no. Comenzó en Jesucristo y se va a consumar al final de los tiempos. Y en este gran cuadro que nos presenta el Señor, nosotros como iglesia que ya ha sido enviada al mundo, que ya hemos sido encomendados por el Señor y por el Espíritu Santo, porque ya estamos en misión. La pregunta es: ¿dónde vamos? ¿Dónde actuamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo hacemos? Es darnos cuenta que la misión es de Dios. No es tuya, no es mía, no es de una denominación, no forma parte de un proyecto privado, es algo personalmente de Dios. No es algo para levantar nuestro ego: cuántos misioneros envié, cuántos capacité, miren qué linda torre de Babel que hice en este centro de capacitación o en esta iglesia o en esta... No, todo lo contrario. La misión es de Dios. Y sabiendo que es algo que Él hace, Él nos está invitando a participar, a formar parte como su agente, como su enlace, como referentes en este ambiente de misión. Así que Dios nos presenta este gran cuadro. Y dentro de este gran cuadro, cuando los discípulos pueden entender esto, cuando la iglesia puede entender que un miembro sencillo ya está en misión, las cosas cambian totalmente. Porque una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta, que tenemos una fuerza misionera que nunca la hemos tomado en cuenta. ¿Cuántos miembros de la iglesia se están yendo a distintos lugares del mundo? Sin encomendarlos como misioneros, se van con sus profesiones, se van por problemas de que no aguantan más estar acá en la Argentina, hermano. Ayer escuchaba una entrevista de encuestas de 10 argentinos, por lo menos 8, si tuviesen la posibilidad, se irían de la Argentina. ¿Y cuántos se irían de Latinoamérica, en definitiva? ¿Y cuántos ya se van? Porque dicen: mi país es inviable, no encuentro los recursos necesarios,
o salen con sus profesiones, o tienen oportunidades. Y la iglesia está ajena a eso a veces, no lo entendemos, que esa también es, han sido enviados. Entonces, ¿con qué mentalidad se van esa gente? ¿Con qué mentalidad se está yendo a esos lugares? ¿Simplemente para tener un mejor sostén, un mejor pasar económico? ¿O se van con un concepto de misión? Dios nos está llevando más allá. Dios está permitiendo cosas para llevarnos mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces tenemos que enfatizar y cambiar el chip, cambiar el lenguaje, volver a repensar qué es lo que decimos, cómo estamos comunicando y a quién estamos preparando. Y no dividir, esto es secular y esto es sagrado, o esto es modalidad y esto es sodalidad, y volver a repensar todos estos conceptos que muchas veces se confrontan y hay grandes peleas y no tienen ningún sentido. Todo es sagrado, todo es sagrado. No hay algo secular y algo sagrado. Todo lo que Jesús era sagrado, cuando era niño, cuando estaba en la carpintería. Entonces, volver a repensar dentro de este gran cuadro. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se les enciende el corazón, y cuando se les enciende el corazón, ¿a dónde vuelven? Vuelven a Jerusalén, al lugar peligroso. Y en el lugar peligroso donde se derrama el Espíritu de Dios. Y ahí es donde tenemos que ayudar a la gente en la iglesia, que no abandone los lugares peligrosos, que no abandone los lugares donde Dios los ha colocado, porque ahí ya son agentes de misión. Ahí Dios lo quiere. Ahí, ¿y nosotros qué hacemos? Tenemos que tratar de ayudar, de derribar esa fuerza centrípeta, todo adentro, todo hacia adentro, las energías, los recursos, el presupuesto hacia adentro. Venga a la iglesia. Hoy le damos una torta con frutilla extraordinaria, mire, no se lo pierda. Venga a escuchar a mi pastor, venga a escuchar a este profeta que viene hoy, venga a escuchar a este, pero ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿No sos enviado? ¿No te ha enviado el Señor? ¿No estás ya en medio de la sociedad como un enviado? Ahí donde vamos tenemos que marcar esa diferencia. Cuando nosotros nos retiramos de esos lugares es cuando entonces estamos saboteando este gran proyecto del Señor que ha colocado en nuestra mano, que nos invita, es suya la misión, nos invita, y lo nuestro tiene que ser, nuestra respuesta tiene que ser un llamado. Entonces toda esa gente que se va, qué importante que se vaya con un concepto claro de qué es un discípulo. Y que va con su profesión o a buscar un mejor pasar o lo que sea, pero siendo un discípulo del Señor, y que el Señor lo está llevando en medio de eso. Y acá nos tenemos que volver a preguntar entonces, en estos lugares donde Dios nos ha colocado, que permanentemente Dios se ha propuesto derramar de su espíritu. Después de esto, dice Joel, derramaré de mi espíritu. Lo hizo en Pentecostés, pero ahora lo quiere volver a hacer, en medio de esta pandemia y después de esta pandemia. Entonces, lo que está en juego en este momento, ¿cuál va a ser la iglesia que va a surgir después de esto? ¿Cuál va a ser el movimiento misionero que va a surgir de esto? ¿Cuál va a ser nuestra teología que va a surgir después de esto? Va a ser una teología de apego, de cariño, de ternura, de abrazo, de proximidad. Va a ser una ternura de jefe, o va a ser una teología nada más de rendimiento, de jefe, de éxito. Cuando Jesús dice, el éxito, ¿saben por dónde pasa, hermano? Dice Jesús, Padre, hice todo lo que me dijiste que tenía que hacer. Pasa por la fidelidad. Entonces acá el Señor quiere que volvamos a repensar. Y cuando volvemos a repensar entonces en las claves que estamos compartiendo en este momento para el tiempo de la iglesia, para el tiempo del movimiento misionero, es enfocarnos en el reino de Dios. La iglesia y el movimiento misionero se tiene que enfocar en la extensión del reino de Dios. ¿Cuál es nuestro problema que tenemos como movimiento? Nos hemos enfocado en el crecimiento de la iglesia. Nos hemos enfocado en la Torre de Babel. Una sola lengua, una sola manera de hacer las cosas. Todos los recursos, todo lo que Dios nos ha dado para mí mismo, autorreferenciales. Y Dios tiene que bajar y confundirnos. Dios tiene que poner la pausa y tratar que volvamos a rebobinar todo lo que estamos haciendo. Qué interesante que Jesús se enfocó en el reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, dice Hechos 1, los 40 días que estuvo con los discípulos, no les habló del crecimiento de la iglesia, les habló del reino de Dios, que es algo totalmente diferente.
Ellos les hablaban, Señor, ¿cuándo vas a hacer que los bautistas seamos los mejores? ¿Cuándo vas a hacer que los pentecostales o los independientes o póngale el nombre que quiera, vamos a ser los mejores? No, muchachos, no. ¿Qué están haciendo? Están yendo a plantar iglesias a otros lados, a las etnias no alcanzadas, con sus costumbres, con su denominación, con su forma de pensar, con su jerarquía. Quiero destruir totalmente de eso. Quiero arrancar esos conceptos. Y Dios nos permita, después de esta pandemia, volver a repensarla, esta manera, cómo estamos haciendo las cosas. Seguido de esto, ellos enfocándose ahí en su propio reino, Dios les habla del reino de Dios, entonces Dios les presenta este panorama. Hay que ampliar los círculos de influencia. Ampliar hacia afuera una fuerza centrífuga, no centrípeta. En este momento la iglesia está esparcida por todos lados. Las 4 paredes del templo, todos los presupuestos, todos los programas que hemos pensando hacia adentro, se han venido abajo. La iglesia está afuera. Y es la oportunidad. Lo peor que nos puede pasar es volver a meternos hacia adentro cuando pase esta pandemia. Pero esto implica tenemos que ser honestos con nosotros mismos y arriesgarnos a que si hay que cambiar la estructura, cambiemos la estructura. Porque para el Espíritu Santo, lo importante en la vida de la iglesia no es la estructura, lo importante para el Espíritu Santo es siempre la misión. Entonces el Espíritu Santo va a ir permanentemente tocando la vida de la iglesia para que cambie su forma estructural, cambie su institucionalismo. No caigamos en esta crisis de institucionalismo, sino caigamos en la llenura y en el soplo, seguir el soplo del Espíritu Santo, y el soplo del Espíritu Santo siempre se dirige hacia un lado. ¿A qué lado se dirige el soplo del Espíritu Santo? A los que están lejos, nunca a los que están cerca, siempre a los que están lejos. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? ¿Las etnias nada más? Sí, por supuesto que sí. ¿Los no alcanzados? Por supuesto que sí. Pero ¿saben los que están lejos también? El 50% de la iglesia en Argentina ya no se congrega en la iglesia. Dejó de congregarse antes de la pandemia. El Espíritu Santo nos está volviendo a decir, ¿qué tipo de iglesia han formado ustedes? ¿Qué tipo de estructura han hecho, muchachos? ¿Qué tipo de teología están manejando? Qué interesante que al pensar en todos estos temas, el Señor nos sacude y nos llama la atención. A través de la historia, muchos han dicho, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el movimiento cristiano? ¿Dónde está el movimiento cristiano? La historia ha dicho, está donde está el obispo. Donde está el obispo, ahí está la iglesia. La Reforma, ¿qué dijo en segundo lugar? La Reforma en segundo lugar dijo, donde está la palabra, está la iglesia. Viene el movimiento anabautista, los anabautistas que dijeron, donde está la comunidad. Pero los teólogos de la liberación nos ayudan también a repensar y nos dicen, la iglesia está donde la gente está sufriendo, donde hay injusticia, ahí también tiene que estar la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere decir? Qué interesante que la persecución no eliminó la iglesia, no mató a la iglesia. Lo que hizo la persecución es expandir la iglesia. Pregunta, ¿qué es lo que está haciendo esta pandemia? Expandir la iglesia, sacar la iglesia hacia afuera, ponernos en pausa, volver a repensar los modelos. Toda la iglesia es enviada, toda la iglesia es enviada. Ya ha sido enviada. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos haciendo una diferencia en los lugares donde Dios nos ha colocado? Ampliar los círculos de influencia es otra de las claves. Y en esto de ser testigos, que ser testigos no es hablar, soy testigo de que tenemos, hermano, un edificio, nos mandamos. ¿Qué edificio que nos mandamos? ¿Sabe a quién trajimos en este programa? Soy testigo de esto. Soy testigo, mire qué lindas cosas que hacemos. No, testigo es simplemente hablar de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente hablar acerca de, sino vivir de acuerdo a. Pero también otra de las tantas claves que tenemos que tener presente en este tiempo como iglesia que ha sido enviada, que nuestro objetivo es traer el cielo a la tierra. Ahí en Hechos 1 los discípulos se quedaron mirando al cielo, qué lindo, Señor, te fuiste, ascendió el Señor, y aparecen 2 ángeles y dicen, muchachos, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? Aquel que se fue va a volver, hay algo para hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Traer el cielo a la tierra.
Cuando nos enfocamos solamente en el más allá, nos olvidamos del más acá, de la injusticia que sufre la gente y el sufrimiento mismo, el dolor que tiene la gente en este tiempo. Volver a repensar, volver a repensar. Tiempo de oración, otra de las claves. Hablamos mucho de la oración, oramos poco. ¿Cuántas etnias todos los días? ¿Por qué etnia estoy orando? Porque una de las claves que el Señor quiere que tener presente en la iglesia que ha sido enviada es que tenemos que tener un fuerte impacto local, pero nunca perder una mirada global, ¿Y cuál es la mirada? ¿Por qué una mirada global? ¿Por qué mucha gente en la iglesia no lo entiende? Porque no entiende el concepto del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia. La iglesia no es el reino de Dios, es la comunidad del reino de Dios, que está llamada a manifestar las señales de este reino que viene. Las manifestamos de una manera imperfecta porque somos pecadores, pero manifestamos mucho de este reino que está viniendo. Entonces, ahí como esta iglesia que ha sido enviada a mostrar estas señales, Dios nos llama a ver cómo ponemos en práctica estas cosas. Interesante que los discípulos se han enfocado nada más que en sí mismos, y muchas veces nosotros estamos enfocados nada más en nosotros mismos. Así que este es un espíritu que se derrama, que quiere llevarnos más allá, quiere que salgamos de estas cuatro paredes, quiere que nos demos cuenta que toda la iglesia está en misión, y quiere que nos demos cuenta también que el Espíritu se ha derramado sobre toda la iglesia, no sobre algunos especiales. Eso fue lo que pasó en Pentecostés, sobre toda la iglesia. Es un espíritu nivelador, no hay nadie por arriba ni nadie por debajo, es un espíritu que nos pone a todos por igual. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en las vacas sagradas? ¿Cuáles son las vacas sagradas? Vino el profeta, vino el apóstol, vino el misionero y el miembro. Todos somos sacerdotes. El Espíritu nos ha nivelado a todos, a las mujeres. ¿Qué estamos haciendo con las mujeres, hermano? ¿Por qué la tenemos ahí abajo? Dios la ha puesto al mismo nivel, con dones, con servicio. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar y volver a pensar y volver a repensar y tomar decisiones con respecto a esto? O el ministerio de los varones, o el liderazgo solamente es de los varones. O no puede haber las mujeres con los mismos dones y el mismo liderazgo al mismo nivel, o tenemos que consultar solamente entre determinados grupos. Es un espíritu que, según nos describe ahí Hechos 2, habla de las maravillas de Dios. La iglesia que ha sido enviada habla de las maravillas de Dios. No habla de lo lindo que es mi denominación, mi iglesia, que mi pastor se puso un traje nuevo, no habla de eso. Habla de las maravillas. Y es una iglesia que no se burla de los demás. Es una iglesia que aprende a trabajar en unidad con los demás. Porque entiende que la misión de Dios, y para Dios hay una sola iglesia, no hay varias iglesias. Y acá incluye a todo el cuerpo de Cristo. Todas las etiquetas habidas y por haber que pueda haber el mundo. Una sola iglesia donde muchos no pueden percibir este milagro. ¿Saben por qué no pueden percibir el milagro? Y uno de los problemas que tenemos en el movimiento misionero y en la vida de la iglesia es que si Dios no se manifiesta de determinada manera, entonces Dios no está ahí. Porque Dios se tiene que manifestar de una determinada manera. Esto es lo que pasó en Pentecostés. Esto es lo que pasó ahí en Pentecostés. Se burlaban, porque Dios se tiene que manifestar. Dios se derrama sobre toda lengua, no sobre una sola lengua, sobre toda. La iglesia nació siendo misionera a todas las lenguas, qué interesante, a todas las lenguas. Entonces, ya hemos sido una iglesia enviada, ya estamos trabajando ahí. Y tenemos que empezar a desconstruir, sacar cosas, paradigmas viejos y entrar en modelos totalmente nuevos, que vienen del Espíritu Santo. ¿Quién es el que envía? El Espíritu Santo. No es la iglesia. No es la agencia misionera, no es la comisión de misiones, no es el Espíritu Santo el que envía. Y si no tenés la convicción que te envía el Espíritu Santo, vamos a tener serios problemas. Porque cuando mandamos, y este trabajo es muy importante y es muy especial, cuando mandamos a los misioneros a trabajar en campos duros, difíciles, de acceso restringido,
donde necesitan la asistencia de la agencia y de la iglesia, que es muy importante, es clave que ellos se den cuenta que no están solos, que los envió el Espíritu Santo, porque si ellos van convencidos que los que lo envió principalmente es tu agencia, es tu iglesia, cuando ellos tengan un problema en el campo, ¿saben lo que va a pasar? Te lo van a reprochar. Vos sos el que me enviaste. La iglesia es la que me envió. Cuando vos tenés una convicción que el Espíritu Santo te envió y tenés problemas en el campo, te podés quedar en el campo. Porque no le vas a reclamar ni a Daniel, ni a Esteban, ni a fulano, ni a Mengano. ¿Sabes con quién te la tenés que arreglar? Con Dios. Señor, vos me enviaste acá. Entonces vos ayudame a solucionar este problema. Trabajá en mi vida, la vida de mi familia, la salud, los hijos, el sostén. La convicción, como Pablo y Bernabé tuvieron, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y no creernos que nosotros somos los jefes, los enviadores, las grandes. Nosotros somos espectadores en la vida del movimiento misionero. O porque tuvimos una experiencia de misión, ya tenemos los grados suficientes, tenemos la jineta suficiente como para poder hablarles y decirles a los otros. Un gran impacto local, pero con una visión global, a todas las etnias. ¿Por qué a todas las etnias? ¿Por qué ayudar a nuestra gente a que entienda la importancia de todas las etnias? Porque lo que está en juego es el reino de Dios que viene, es el reino que se tiene que introducir, que se tiene que consumar al final de los tiempos. Y la única señal que tenemos en la palabra de Dios no son cuando el Señor viene, a ver, vamos a estudiar si son los 7 años, si son los 12, si son los 15, si son los 3 años y medio, cuando se vuelve a reedificar el templo de Jerusalén. Tonterías esas. La única señal que tenemos nosotros en la palabra de Dios es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces es el principio. Y nos enfocamos en esa dirección porque Dios nos enseña que siempre se enfocó en el reino de Dios. Y queremos que el reino de Dios sea introducido en su plenitud. Y la única manera que tenemos es que este evangelio sea proclamado en todos lados y en todas partes. Un mensaje que cambia toda la existencia humana. Algunas claves, nada más. Pero todo lo otro, lo técnico, lo que le pasa a los misioneros, usted los puede tener en los archivos que yo le he mandado a Esteban para que lo distribuya, en caso que alguno de ustedes se los diga. Pero me gustaría que tal vez si tenemos tiempo para entrar en algunas preguntas y poder dejar acá estas pequeñas reflexiones simples, sencillas, rápidas, porque no hay tiempo, pero bueno, que nos pueden ayudar en esta mañana. Gracias. Por ti, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo.